Ok, vamos ahora en este tercer contenido de la segunda unidad a hablar un poco sobre el Concilio de Nicea y la definición ortodoxa o lo que la Iglesia ha creído sobre la Trinidad. Primero, recordemos que el Concilio de Nicea fue celebrado en el año 325 y representa un hito decisivo en la historia de la teología cristiana, particularmente en la articulación de la doctrina trinitaria. En el contexto de la controversia arriana, fue iniciada por Arrio, esto desafió la divinidad eterna de Cristo, desencadenando un debate que amenazó la unidad de la iglesia primitiva, y como respuesta a esto surge el Concilio de Nicea, convocado por el emperador romano Constantino, en donde se definió el término homoousios, de la misma sustancia, para afirmar que el Hijo es cosustancial o que comparte la sustancia con el Padre, de la misma sustancia, y fue rechazado tanto por el arrianismo como por sus variantes. Atanasio de Alejandría emergió como el principal defensor de la ortodoxia, argumentando que un solo Cristo plenamente divino es necesario para que sea un Salvador. Se debe comprender el Concilio de Nicea, que este concilio no solo consolidó la fe cristiana, sino que también estableció un precedente para la defensa de la verdad bíblica frente a cualquier herejía que apuntara a esta doctrina. Así que en esta clase vamos a analizar la controversia arriana, el Concilio de Nicea y la defensa de Atanasio, evaluando el significado del término homoousios y el impacto del credo de Nicea. Así que el objetivo es comprender Nicea como un momento crucial en la teología de la Trinidad y apreciar las contribuciones de Atanasio, cuya defensa de la divinidad de Cristo resuena en la tradición de la Iglesia, que enfatiza la soberanía de Dios y la centralidad de la obra redentora de Cristo. Así que primero veamos el arrianismo, que es la postura sostenida por Arrio. Arrio es un presbítero de Alejandría cerca del año 250 al año 336. Propuso una teología que negaba la divinidad eterna y cosustancialidad del Hijo con el Padre. Según Arrio, el Hijo era una criatura, creado por el Padre antes del tiempo y por lo tanto no coeterno, es decir, que no era eterno ni de la misma sustancia del Padre o divina. En su famosa frase, hubo un tiempo en que no fue, Arrio argumentaba que el Hijo, aunque exaltado por encima de todas las demás criaturas, no compartía la esencia divina del Padre. Esta postura, que estaba siendo influenciada por categorías filosóficas neoplatónicas, enfatizaba la trascendencia absoluta de Dios. Buscaba preservar el monoteísmo al evitar la noción de múltiples personas divinas. Y a esto responde la última sección del credo niceno. En la última sección dice lo siguiente: a aquellos, empero, que dicen, hubo un tiempo en que no fue, y antes de nacer no era, y que de lo que no existe fue hecho o de otra sustancia o esencia, a los que dicen que el Hijo de Dios es variable o mudable, a estos los anatemiza la Iglesia Católica y Apostólica. Es decir, eran considerados anatemas. Entre ellos, obviamente, Arrio y todos sus seguidores. Así que, aunque tenemos que admitir que el arrianismo tuvo sus implicaciones teológicas devastadoras, al presentar al Hijo como una criatura, comprometía su capacidad para revelar plenamente a Dios. Es decir, que hablaba de que el Hijo no revelaba al Padre. Y Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O comprometía el efecto que tuviera Cristo en la redención, como Hebreos 2:17 que hemos leído, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Además, el arrianismo cuestionaba la adoración de Cristo, ya que solo Dios merece culto, según Mateo 4:10. Entonces, la popularidad del arrianismo se debía en parte a su simplicidad lógica, ¿ya? Es decir, solo un Dios puede ser adorado, pero amenazaba la cristología tal como nosotros la hemos recibido y la confesión trinitaria de la Iglesia tal como también la hemos venido narrando en los primeros 2 siglos.
Ahora, miremos el contexto eclesial y político. La controversia arriana no solo fue teológica, sino también eclesial y con contornos políticos. Las divisiones entre los partidarios de Arrio y los defensores de la ortodoxia, como Alejandro de Alejandría, generaron tensiones en la iglesia, especialmente en el este del Imperio Romano, es decir, en Oriente. El emperador Constantino, recién convertido al cristianismo, procurando la unidad del imperio, ¿qué hizo? Convocó al concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo para resolver el conflicto. Este fue el primer concilio ecuménico, es decir, un concilio universal, reunido en Nicea, actual Turquía, con la participación de aproximadamente 300 obispos, principalmente de Oriente. El papel de Constantino acá fue significativo, no solo como un convocante, es decir, el que llamó al concilio, sino también como un mediador. Aunque él no impuso una teología específica, su deseo de unidad eclesial influyó en la adopción de una fórmula clara que pudiera contrarrestar el arrianismo. Así que nosotros vemos que la intervención imperial también complicó el proceso, ya que algunos obispos temían que el término homoousios pudiera interpretarse de manera modalista, es decir, ver a Dios como una persona en vez de tres personas y creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu son simplemente diferentes modos o formas de la misma persona divina. Entonces, este temor al modalismo llevó a tener cierta ambigüedad en la manera de ver la fórmula articulada en el Concilio de Nicea. Ahora, miremos más de cerca el Concilio de Nicea del 325. Miremos la definición del término homoousios. En el Concilio de Nicea adoptó el término homoousios del griego misma sustancia para afirmar que el Hijo es cosustancial con el Padre, es decir, de la misma sustancia divina. ¿Qué pasó con este término? El término propuso que el partido ortodoxo, liderada por Alejandro de Alejandría y apoyada por Atanasio, fuera crucial para rechazar el arrianismo. En contraste, los arrianos y algunos obispos moderados preferían el término de homoiousios, que era sustancia similar, que permitiera una distinción ontológica entre el Padre y el Hijo o simplemente evitara definiciones precisas. ¿Qué pasa? El Concilio de Nicea, redactado durante este periodo de tiempo, declara, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, esto es, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, cosustancial, aquí está la palabra homoousios, con el Padre. Este credo rechaza explícitamente el arrianismo y crea un concepto de anatema para todo arrianista, a quienes afirmen que el Hijo es una criatura o de una sustancia diferente al Padre, era de considerarse anatema. El uso de homoousios fue controvertido, ya que no aparece en las escrituras, y este fue el principal elemento que utilizó el partido arriano. Y tenía antecedentes en la filosofía griega, y esto lo complicó más. Algunos obispos, como Eusebio de Cesarea, lo aceptaron con reservas, temiendo que pudiera interpretarse en un sentido, como mencionamos, modalista, es decir, confundiendo las personas divinas. Sin embargo, homoousios fue adoptado porque ofrecía una defensa clara tanto de la divinidad plena del Hijo y que era coherente con los textos del Nuevo Testamento como Juan 1.1 y Colosenses 1.15 al 20. Ahora, veamos brevemente un análisis del Credo de Nicea. El Credo de Nicea es un documento muy breve, pero denso teológicamente, centrado en la cristología para contrarrestar al arrianismo. Y aunque no desarrolla una teología completa del Espíritu Santo, un tema que va a ser abordado más tarde en el Concilio de Constantinopla en el 381, establece la igualdad ontológica, es decir, de la misma esencia del Hijo con el Padre, sentando las bases para la doctrina trinitaria. El credo también refleja la influencia de la fórmula bautismal de Mateo 28:19,
que estructuró la confesión trinitaria de la iglesia primitiva. Viéndolo desde una perspectiva saludable, conservador, ortodoxo, reformado, como queramos decirlo, el credo de Nicea es un testimonio de la fidelidad de la iglesia a la revelación bíblica adaptada a los desafíos teológicos de su tiempo. Calvino lo considera una expresión autoritativa de la fe ortodoxa, particularmente por su afirmación de la divinidad de Cristo, que es esencial para la salvación. Bien, en este mismo concilio de Nicea hay una respuesta directa a Arrio y es la defensa que presenta Atanasio. Atanasio contra los arrianos, podés decirlo de alguna manera. Atanasio de Alejandría, que vivió entre el año 295 al 373 después de Cristo, era diácono en Nicea y más tarde obispo. Fue el principal defensor de la ortodoxia nicena. Algunos le llaman el martillo de los arrianos o el látigo de los arrianos, etc. En sus obras, como por ejemplo contra los arrianos, Oratio contra arrianos, Atanasio argumentó que la divinidad plena del Hijo es necesariamente para ser coherentes con el monoteísmo cristiano y la eficacia de la salvación, contra la posición arriana de que el Hijo es una criatura. Atanasio insistió en que el Hijo es engendrado, no creado, y en esto, en la eternidad, derivado del Padre, pero no idéntico en esencia, sino de la misma sustancia. Atanasio basó sus argumentos en las Escrituras, citando pasajes como Juan 10:30, dice, yo y el Padre, uno somos, y Hebreos 1:3, que dice que el Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. También apeló a la tradición litúrgica, como lo mencionamos anteriormente, señalando que la Iglesia siempre había adorado a Cristo como Dios, una práctica incompatible con el arrianismo. Su defensa del homoousios fue crucial para clarificar que la distinción de personas, Padre, Hijo y Espíritu, no implica una división en la esencia divina. Así que miremos algunas implicaciones en la salvación que tienen que ver con la postura defensiva de Atanasio. Así que el argumento más poderoso de Atanasio fue soteriológico, es decir, apuntando a la salvación. Y era esta: solo un Cristo plenamente divino puede salvar a la humanidad. En la obra sobre la encarnación, más o menos en el año 318, Atanasio afirmó que la humanidad, corrompida por el pecado, necesitaba un Salvador que fuera tanto Dios como hombre para restaurar a la comunión con Dios. Si el Hijo fuera una criatura, no podría mediar entre Dios y la humanidad, ni otorgar vida eterna, como lo dice Juan 17:3. Así que Arrio escribe, el Verbo se hizo carne para que nosotros pudiéramos ser deificados. Eso lo dice sobre la encarnación 54. Un proceso que requiere la divinidad plena del Hijo para que podamos entender la obra completa del Hijo. Desde una perspectiva reformada, este énfasis soteriológico es fundamental. La doctrina de la justificación por la fe, que es central, depende de un Salvador divino cuya obediencia y sacrificio sean infinitamente valiosas y perfectas. La defensa de Atanasio de homoousios asegura que la obra redentora de Cristo sea eficaz, un principio que resuena en el entendimiento de un hombre que es salvo y justificado delante de Dios por los méritos de un Cristo perfecto. Así que el concilio de Nicea y la controversia arriana nos marcaron un punto de inflexión en la teología trinitaria y la historia de la Iglesia, consolidando así la Trinidad y la doctrina de la Trinidad y negando cualquier forma de doctrina que tratara de bajar lo que es Jesús, Dios mismo. La adopción del término homoousios y la redacción del concilio de Nicea afirman la consustancialidad del Hijo con el Padre y rechazan cualquier tipo de arrianismo o variante del arrianismo. Atanasio, con su defensa teológica y soteriológica, desempeñó un papel crucial para la preservación de la fe cristiana, argumentando que solo un Cristo divino puede salvar. Así pues, el Concilio de Niceo es un testimonio de la providencia de Dios en la guía de la Iglesia hacia la verdad. El credo de Nicea
con su énfasis en la divinidad de Cristo, del Hijo, sigue siendo una confesión fundamental para la fe cristiana, recordando a los creyentes que la Trinidad es el fundamento de la redención y la adoración. En este tiempo, ¿qué podemos aprender? En momentos donde el mundo coincide con facilidad concepciones de subordinación o unitarias, podemos ver la herencia de Nicea y de Atanasio que nos ayudan a comprender que hay un solo Dios y tres personas en esa esencia divina. Para nosotros es importante recordar que hay concilios universales que la Iglesia puede adoptar sin temor a dudas porque es lo que la Iglesia ha creído. Y el concilio de Nicea es uno de ellos.